El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 23 al 28. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús en el Evangelio sigue enseñando, sigue hablando de la ley, de la antigua alianza. ¿Qué nos enseña el Señor en el Evangelio de hoy? Que ninguna ley, que ninguna palabra, que ninguna acción que oprima, que excluye al hombre, pueda ser respaldada por Dios. ¿Qué dice el Señor del día sábado? Vean cómo finaliza el Evangelio. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Siguen los fariseos, que se dicen ser cumplidores de la ley. Sucede algo con los discípulos de Jesús y ellos, conociendo las Escrituras, vienen a Jesús a reclamar. ¿Por qué hacen eso si no está permitido hacerlo en día sábado? Y sí, la ley habla del sábado. Por ejemplo, hay muchas citas en el Antiguo Testamento, hay muchas citas que hablan del día sábado. El día sábado, el séptimo día, es día de descanso. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento encontramos que el día sábado Dios lo hizo como un día de descanso para el pueblo de Israel, que ese día no podían trabajar nadie, que todo lo hacían el día viernes. Sí, cocinaban, trabajaban, todo hacían el día viernes. Y al día sábado, puro descanso. Y es por eso de que ellos conocían las Escrituras, eran maestros de las Escrituras, conocedores de la ley, porque el día sábado ellos se dedicaban a estudiar y a enseñar, a compartir con su familia, con sus hijos. Y es cosa que nosotros como cristianos no lo hacemos. El día de descanso, que es el día del Señor, día de acción de gracias, día de participar en la Santa Eucaristía, en ese gran banquete. Nosotros los cristianos nos hemos olvidado de esa enseñanza. Aunque las Sagradas Escrituras nos enseñan, nos dice que nosotros debemos enseñar, debemos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, la palabra del Señor, y no lo hacemos. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El séptimo día era día de descanso, Dios lo bendijo para el pueblo de Israel, porque en ese día no hacían nada, nadie trabajaba, ni sus animales. Entonces, por eso el Señor en el último versículo del Evangelio nos dice: sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es dueño del sábado. Para el pueblo de Israel era un día en que ellos no hacían nada. Y por eso cuando vieron a los discípulos de Jesús, ¿sí? Cuando vieron a los discípulos de Jesús que ellos estaban desgranando espigas en sus manos en día sábado, les dijo:
Le dijeron, eso no lo pueden hacer, eso está prohibido por la ley. La ley prohibía, ¿sí? La ley prohibía no trabajar, pero el comer no lo prohibía la ley. ¿Y qué hacemos hoy nosotros los cristianos? Esa ley finaliza cuando viene Jesús. Y lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice el Señor si seguimos con el sábado o el Señor nos trajo un nuevo día? Lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Por eso, hoy, ¿qué hacen muchos en el Nuevo Testamento? Se ponen a trabajar el día domingo, cuando es día de acción de gracias, día del Señor que celebra la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Porque en el Antiguo Testamento era el día sábado, día de descanso para el pueblo de Israel, como una ley perpetua para el pueblo, pero nosotros somos cristianos y entonces esa ley del Antiguo Testamento finaliza. Ya ayer leíamos Gálatas capítulo 4 en su verso 21, donde dice que ya no somos hijos de la ley, sino que somos hijos de la mujer libre. Eso lo explicábamos en el Evangelio de ayer y por eso hoy Jesús nos sigue, fíjese bien, sigue hablando de la ley. Qué enseñanza que hoy nos trae el Evangelio, una hermosa enseñanza. Recuerde usted, vea cómo lo dice Éxodo capítulo 20 en el verso 10. Porque el Evangelio dice, sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y luego Éxodo capítulo 20 en su verso 10 dice, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Eso dice el Éxodo capítulo 20 en su verso 10. Por eso dice que el día séptimo el Señor lo hizo como día de descanso, lo bendijo, ¿sí? Para el pueblo de Israel como una ley perpetua. Pero hoy, ¿qué dice el Señor del día sábado? ¿Qué dice el Señor? Si vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 3, verso 23, nos dice el Señor, hasta que no llegaran el tiempo de la fe, estamos custodiados por la ley. Hasta que Cristo no había llegado, seguía custodiado por la ley. Oiga cómo dice San Pablo a los Gálatas capítulo 3 en su verso 23. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estamos custodiados por la ley a la espera de la fe que se iba a revelar la ley, que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Como lo dice San Pablo, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo. Por eso la carta a los Hebreos en su capítulo 10 dice que la religión de la ley era una sombra de todo lo por venir. Oiga, por eso dice, la ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Al llegar Cristo,
dice, se acabó la ley, se acabó el día sábado, el día de descanso. Hasta ahí nada más se acabó al venir Cristo. Por eso dice, la ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, ya no estamos sometidos a la ley. Y por eso la carta a los Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos capítulo 10, en su verso 1 nos dice de esta manera, la religión de la ley, la religión de la ley, la del Antiguo Testamento, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no pueden llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer año tras año. De otro modo quedarían puros de una vez, gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Por eso fue necesario que Cristo llegara. Por eso dice que la religión de la ley, la del Antiguo Testamento, era una sombra de los bienes por venir. Por eso San Pablo en los Gálatas 3:23 dice, hasta que no llegaran el tiempo de la fe, estábamos custodiados por la ley. Porque la ley nos conducía, ¿sí? Del Antiguo Testamento nos conducía, nos llevaba al encuentro con Cristo. Y al venir Cristo, dice, se acabó la ley. Entonces, y por eso cuando Jesús habla del sábado, fíjese muy bien que lo tenían más ganas de matar. San Juan capítulo 5, en su verso 18, nos dice de esta manera, en el Evangelio de San Juan 5:18 dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Sí, cuando Jesús dice que quebrantaba la ley del sábado, porque recuerda que el Evangelio nos dice, sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Y por eso dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Y por eso San Pablo en la carta a los Colosenses, San Pablo nos enseña y nos dice que nadie los venga a criticar. Pablo en la carta a los Colosenses, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 16, nos dice de esta manera, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Todos aquellos que critican, todos aquellos que hoy hablan en contra de la enseñanza de Jesús son como los fariseos. Los fariseos se convirtieron en jueces cuando vieron a los discípulos que estaban derramando espigas. Hoy lo mismo lo hacen. ¿Cuántas personas que se han alejado de la verdadera iglesia de Jesucristo están criticando en contra de la sana doctrina, como los fariseos? Están juzgando, están espiando como jueces, como lo hacían los fariseos. Ellos juzgaban, ellos eran como jueces.
Hoy lo mismo pasa con los nuevos fariseos. Siguen los fariseos en la actualidad. Siguen juzgando, siguen criticando. Y por eso, fíjese bien, pregúntele usted a los del séptimo día, a los adventistas del séptimo día, pregúntele usted una cita en el Nuevo Testamento donde los cristianos se reúnen el sábado. ¿Dónde? Ellos no le van a poder mostrar ni una cita donde los cristianos se reúnen el día sábado. Los cristianos nos reunimos el día domingo para celebrar el día del Señor. Pero a usted le van a leer una cita de Hechos capítulo 17, verso 2, cuando Pablo se reunía el sábado. A ver si Pablo se reunía con los cristianos. No, Pablo se reunía con los judíos. Entonces, por esa razón, fíjese bien, viene Elena de White en el año 1863 y funda a los adventistas del séptimo día. Como unos 162 años que fundaron la iglesia de los adventistas del séptimo día. Y solamente ellos siguen guardando el sábado, como la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, ellos son los que van criticando en contra de la iglesia. Ellos son los que están llevando otra enseñanza en contra de la iglesia. Oiga cómo lo dice el Evangelio. Usted escuchó que dice Colosenses 2:16, ¿verdad? Por tanto, que nadie los venga a criticar por no comer o beber, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Y ahora, por eso el Evangelio nos dice, un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaba, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Claro que está prohibido en día sábado, lo dice la ley, lo dice el Antiguo Testamento, y usted puede ver en Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, en su verso 21, nos dice, trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás, incluso en tiempo de aradura y de siega. Eso dice el Éxodo 34, lo que hoy nos dice el Evangelio. Trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás. Lo que hoy los fariseos le dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre? Y también su gente entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y lo que hoy el Evangelio nos enseña, nos manda a la primera carta de Samuel. Primera de Samuel capítulo 21 en su verso 1 al 7 nos enseña, nos habla del pan consagrado que comió, ¿sí?, el sacerdote. Pan consagrado, lo que hoy nos dice Jesús, entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a los que estaban con él. ¿Quién hizo eso? David. ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad de hambre? Les dice Jesús. Se entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes que estaban ahí, que solamente los sacerdotes podían comer. Y eso nos remite a 1 Samuel capítulo 21, verso 1 al 7. Ustedes pueden seguir leyendo. Pero por eso la palabra del Señor hoy nos invita, hoy el Señor nos enseña, porque nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 1, en su verso
1:13. Escuche qué es lo que dice el profeta Isaías. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Eso lo dice el profeta Isaías, capítulo 1, en su verso 13. Déjense de traer ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas, dice el Señor. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús, al morir y resucitar, nos trae un nuevo día. Podemos ir a San Juan en su capítulo 20. San Juan en el capítulo 20, en su verso 1, nos dice de esta manera: el primer día después del sábado, Jesús instituyó un nuevo día. Al resucitar, Jesús resucita el día domingo. Entonces ya es donde los cristianos se reúnen el día domingo, ya no es en el día sábado. Entonces, ¿qué dice el Señor del día sábado? Lo hemos visto. Hemos visto lo que dice Isaías 1:13, que ya dejen, dice, de tantas cosas. Y por eso San Juan 21 dice, el primer día después del sábado es domingo. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Dice así. Y si usted ve San Marcos capítulo 16, en su verso 1, nos enseña de la misma manera. San Marcos capítulo 16, verso 1 dice, pasado el sábado, María Magdalena, pasado el sábado, día domingo, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. ¿Cuál es el primer día de la semana? Después, pasado el sábado, día domingo. Y entonces, por eso, si usted ve en San Juan 20:19, vea cómo lo dice San Juan 20:19, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. ¿Qué día se reúnen los cristianos? Los discípulos, día domingo. ¿Por qué no lo hacen el sábado? Porque la ley del sábado se terminó en cuanto vino Cristo. Cristo llega y se acaba el día sábado. Y viene el día domingo. Jesús instituye un nuevo día al morir y resucitar al tercer día. Por eso dice, en ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Después del sábado es el domingo. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Por qué no los regañó? ¿Por qué no le digo, y ustedes por qué se reúnen el domingo? ¿Por qué no siguen reuniéndose el sábado? Jesús no les dijo eso. Jesús felicitó, Jesús aplaudió porque llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y oiga, 8 días después, San Juan 20:26. 8 días después, día domingo, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer con ellos. ¿Ven ustedes qué día los discípulos están reunidos y Jesús se presenta con ellos y les dice, la paz esté con ustedes? Lo mismo lo dijo en San Juan 20:19, 8 días después, San Juan 20:26, le dice lo mismo, los encuentra reunidos. Los judíos están con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Tenían miedo para que no los mataran. Y por eso, Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron las primeras comunidades, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 7 nos dice de esta manera. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. El primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan. Eso es la Santa Eucaristía. Es lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, su palabra. Es la enseñanza, la doctrina de Jesucristo que nosotros día a día tenemos que ir aprendiendo. Qué hermoso evangelio que hoy el Señor nos trae. La enseñanza del sábado, donde se termina el sábado y donde empieza el día domingo que instituyó Cristo con los discípulos. Y por eso dice Hechos 27, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, para celebrar la Santa Eucaristía. Y oiga cómo lo dice Hechos capítulo 2 en su verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A la fracción del pan, Santa Eucaristía. Y por eso, fíjese, ven, esto hacían las primeras comunidades. No lo hacían los protestantes. Los protestantes aparecieron en el año 1517 al año 1520. ¿Y cómo van a hacer ellos eso? ¿Cómo van a hacer lo que Hechos capítulo 20, verso 7 dice? Lo que hicieron los primeros cristianos. Se reunían para la fracción del pan, Hechos 2:42. Eso hacían las primeras comunidades. ¿Se dan cuenta la enseñanza? Por eso cuando un adventista del séptimo día se acerca a usted, pregúntele que le muestre una cita en el Nuevo Testamento donde los cristianos se reúnen el sábado. Por eso, como no sabemos, muchos han sido engañados. Y mire cómo lo dice Pablo. Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 2, dice que en el día domingo recogían las ofrendas. Primera de Corintios capítulo 16, verso 2 dice: cada domingo, cada uno de ustedes ponga por aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna, la ofrenda. Cada domingo. ¿Por qué no lo hacían sábado? Porque el sábado nadie se reunía. Porque la reunión de los cristianos es día domingo. Y por eso nosotros, alegres, felices y contentos, vamos a participar en familia con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestras nueras, con nuestros yernos, con nuestros nietos. Vamos a participar, a celebrar juntos de la acción de gracias, de esa gran fiesta, ese gran banquete que celebra la Iglesia Católica, que es nada menos y nada más la Santa Eucaristía. Porque las primeras comunidades eso hacían, en el día domingo recogían las ofrendas. Y por eso Hechos capítulo 17, lo que yo les decía, la cita que tienen los protestantes, la cita que tienen los adventistas, Hechos capítulo 17 en su verso 2. Ellos dicen, sí, Pablo se reunía, dice, en sábado. Vamos a ver si es con los cristianos. Hechos 17, capítulo 17, verso 2. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras.
Pablo iba a la sinagoga, ¿sí? Pablo iba a la sinagoga para discutir con ellos sobre las Sagradas Escrituras. Por eso dice en el verso 1, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Entonces Pablo se reúne con los judíos para discutir, para hablar, para enseñar la doctrina de Jesús a los judíos. No, Pablo no se reunía con los cristianos. Y hay muchos que dicen, no, ven ustedes que Pablo se reunía el día sábado. Sí, Pablo fue por 3 veces a la sinagoga a discutir con los judíos, no con los cristianos. Pero como nosotros no sabemos, nosotros no conocemos, por eso es. Jesús muere el día viernes, resucita el día domingo, pero el sábado, ¿en dónde está Jesús? Jesús el día sábado, según Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, nos dice que Jesús fue a predicar. Oiga bien, capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, verso 19. Dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. Fue a predicar, dice. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. A eso hizo Jesús en el día sábado. El viernes lo mataron, el sábado fue a predicar, el domingo resucitó. Y por eso los cristianos, la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, celebra el día domingo, el día del Señor, donde debemos de participar y respetar y celebrar juntos ese día del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los fariseos respetaban el día sábado, respetaban la ley del Antiguo Testamento. Y hoy los cristianos, ¿qué hacen? Trabajar. Hay otros que dicen, por ser domingo me pagan el doble, por eso yo trabajo. Pero, ¿qué estamos haciendo? No estamos respetando el día del Señor, a la cual somos invitados todos los domingos a participar en familia, a alimentarnos de la palabra del Señor, ¿sí? Ir al Señor a dar gracias por todo lo que el Señor nos regala durante el día, durante la semana. ¿Cuántas cosas no nos da el Señor después de darnos el regalo más grande que es nuestra vida? ¿Y cómo lo agradecemos? ¿Cómo nosotros agradecemos a Dios por ese regalo? Lo estamos invirtiendo mal en los vicios, en los placeres del mundo, de la carne. Muchos no se quieren casar cuando el Señor le ha dado ese gran regalo de la vida. Muchos dicen, yo voy a vivir un tiempo y si nos va bien nos casamos después. Hoy la iglesia, hoy el Señor nos enseña que el día del Señor es el día domingo, que el día sábado, según las Escrituras, se quedó en la venida de Cristo, en la llegada de Cristo, en la llegada de la fe, se acabó el día sábado. Por eso, el Señor en el Evangelio nos dice, y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Que Dios los bendiga, que Dios lo guarde y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Si le ha gustado este evangelio y no se ha suscrito, suscríbase a este canal, active la campanita y déjenos un mensaje. Desde donde quiera que nos ve, déjenos un mensaje. Este mensaje nos ayudará a nosotros, nos animará para seguir adelante y para que YouTube pueda compartir a muchas más personas. Escríbanos un texto, pues
para que YouTube siga llevando más este evangelio a muchas personas. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.